Y bueno, Clara Mariño va a estar Muy en el bien, segundo bloque de nuestro programa muy como bien. mujer de Bueno, radio. Quise un buscar un gran hombre y una cariño, mujer referentes del rubro. un gran cariño para Clarita. Seguirá siendo Clarita toda su vida. Qué bueno. Bueno, Bueno, Julio, te agradezco desde ya muchas por haber gracias. aceptado esta No, al comunicación. contrario, muchas gracias, porque además para mí es muy especial estar en Radio Sónica porque hace muchos años en una aventura nuestra de radio estuvo involucrada Radio Sónica. Qué bueno. Sí, vos fuiste uno de los primeros en usar internet y sumarla a tus transmisiones, de tener un intercambio con los oyentes a través del mail, de usar el Sí. micrófono portátil. La verdad que fuiste pionero. Sí, bueno, y en una de esas travesuras estaba Radio Sónica. Armamos una modestísima cadena de emisoras de distintos lugares del país y ahí estaba Radio Sónica. Yo estoy muy feliz. Hoy es un día fantástico, Martín, porque estoy de radio en radio, viajando por toda la Argentina, hablando con distintos colegas, con diferentes compañeros, y en todos los casos se robustece, se tonifica esta vocación nuestra que en todos los casos, en el tuyo también, empezó de muy chico. Seguramente a vos te pasó que escuchabas algo que te llamaba la atención y bueno, eso te fue llevando a finalmente estar delante del micrófono de Radio Sónica. Seguro. ¿Y qué se siente, Julio, ser parte de esos 100 años de la radio? Vos, por supuesto, sos muchísimo más joven que la radio, pero podemos decir que del 63 para esta parte escribiste gran parte de la historia de la radio argentina. Yo debo decirte que no soy tanto menos que la radio, pero de todas maneras, de todas formas, en realidad esto es algo que me parece a mí tiene que ser dicho porque este cumpleaños no es solamente de nosotros los que hablamos por la radio. Hace 100 años, efectivamente, empezó la radio, pero hace 100 años alguien empezó a escuchar radio. La primera vez que alguien escuchó radio fue hace 100 años. De manera que ahí ya empezamos con una reflexión que me parece es inevitable. Si no Sí, hay oyentes, no hay radio. tal cual. ¿Y ha cambiado la relación con las audiencias en todo este tiempo? Porque cambió la forma de escucharla. Ahora quizá uno no se sienta a escuchar un programa completo como se hacía en una época, escucha fragmentos o después lo puede ir a buscar alguna plataforma para escucharlo. ¿Cómo es la Uh-huh. relación actual con las audiencias? Lo que debe prevalecer es el objetivo, la esencia de la cuestión. Cuando hace, qué sé yo, 20 años, menos, tenían que operarte de apendicitis, el cirujano te miraba la panza y cortaba él. Ahora mira hacia el costado y mira el monitor. Operan igual, mejor quizás. Cambia el instrumento, pero lo que no cambia es el objetivo, la esencia. No quiero decir filosofía, porque es una palabra muy grande, pero sí el numen de la cuestión, que es llegar al otro. ¿Cómo llegamos? Bueno, Susini lo hizo con la radio a galena, nosotros hoy lo hacemos con el smartphone. Dentro de 100 años, y yo estaba pensando si con 100 hacemos todo este lío, lo que va a hacer cuando cumplamos 200. Pero dentro de 100 años, cuando se cumplan los 200, a lo mejor la radio, qué sé yo, se transmite por gotas de rocío, no sé. Pero el asunto es que alguien le cuente una historia a alguien y ese alguien la reciba. Mientras eso sea inalterable, seguirá siendo radio. Y no hay que hacerse lío con las palabras, Martín. No hay que preocuparse por lo semántico, porque hay una actividad que seguramente a vos te gusta mucho, que es el cine. Uh-huh. Cuando empezó el cine era blanco y negro, mudo, una pantalla chiquita, los movimientos eran casi espasmódicos. Hoy el cine es color, 3 dimensiones, sonido envolvente, se sigue llamando cine. Y la radio empezó sin imagen. Hoy la radio tiene imagen.
¿Y por qué no se va a seguir llamando radio? Porque tiene imagen. El cine nació sin sonido y ahora tiene sonido. De manera que, y todo lo que dicen, en general hay gente que se especializa en comentar. Y hay otro sector que tiene más tendencia a hacer. El que hace está siempre expuesto a que los que no hacen, que sí comentan, opinen. Y bueno, eso es inevitable. Pero no se detienen a pensar que nosotros ahora cada vez más tenemos más y mejor información sobre los oyentes, que es lo que nos interesa. Sabemos de repente, bueno, por supuesto, dónde están. Y cuando a vos te llega un mensaje de alguien que te escucha en Oakland, pues ahí tenés una historia que te permite a vos desarrollar tu creatividad. Bueno, eso no le resta a la radio, tampoco la imagen, tampoco el WhatsApp, nada, todo suma, todo absolutamente suma, y hay que trabajar más, más, cosa que, en fin, requiere una dosis de voluntad que no todo el mundo tiene. Sabés, Julio, que yo te escuchaba cuando iba a estudiar en el ISER, en la mañana de Julio Lagos, que era en Aspen, me acuerdo, y vos fuiste uno de los primeros que incluso abrió el programa desde el auto. Vos hacías la apertura a veces cuando no llegabas a la radio desde el coche. Sí, bueno, el asunto es transmitir, porque como diría, perdón por el tip, pero es una llamada de algún lugar de Argentina que está tratando de entrar. Como diría Diego, la transmisión no se mancha. La transmisión no se mancha. Para nosotros la transmisión es sagrada. Como sea, la transmisión tiene que estar intacta. ¿Vos, Julio, ya eras conocido cuando estudiaste en el ISER allá en el Otto Krause? ¿Ya habías hecho televisión, me parece? O sea, eras un tipo que estaba insertado. Estaba haciendo el noticiero del Canal 13 y ya había escrito en el diario, en el diario El Mundo, en la revista El Gráfico, había sido ya parte del equipo fundador de la revista Gente, la nota de tapa del número 1 de la revista Gente, que es un reportaje a Cacho Fontana, en el año 65 la hice yo. Pero mira qué curioso lo que pasó, porque hay reglamentaciones que existen desde siempre, con la diferencia de que, antes se cumplían. Vos para hacer algunas cosas, algunos trabajos en radio, tenías que ser locutor, tenías que tener el carnet. Y yo sabía que, estaba a punto de recibirme, y en el canal me ofrecen conducir Casino Phillips, que era un programa súper popular, súper exitoso, musical. Me acuerdo que ese día había que grabar en el Club Ducilo de Berazategui con los 5 latinos. El director, productor, que era Carlos Sándor, me dice, vas a ser el conductor. Y yo digo, sí, yo me recibo ahora. ¿Cuándo te recibes? Porque venía de Cuba él. No, ¿cuándo te recibes? Entonces, suponete que yo daba la última materia, que era literatura, con un profesor extraordinario, muy riguroso, como Alberto, alguien que me ayude. Bueno, daba el jueves. El ISER. Sí, estabas dando la última materia. Daba la última materia el jueves, suponete, y había que grabar el miércoles. O sea que yo corría el riesgo de grabar el programa sin ser locutor. Mirá. Entonces, había que grabar sí o sí. Te imaginas que por ese detalle no iba una institución, una organización de tipo industrial, no iba a variar sus planes. Así que yo me tenía que recibir sí o sí. Bueno. Mira cómo ha cambiado todo. Grabo, y vos siempre... acá viene el cuento. Perdón. Grabo y
Y bueno, al día siguiente vamos con mi compañero de banco, que era bravo, a dar el examen. Con 4, Martín, Sí. te recibías, con 4 eras locutor. Y había un compañero que era, se exigía mucho, gran muchacho, daba antes que nosotros. Ujú. Entra, da la materia, da el examen, sale llorando. Y era uno que estudiaba mucho. Y salió llorando. Qué Entonces, susto. nosotros dijimos, y yo digo, uy, ¿cómo le digo a Sándor? Porque yo ya pensé que era boleta. Y le decimos, fulano, no digo el nombre porque, ¿qué te pasó? Y él dijo una cosa, si un día hablas con Bravo, mencionale esta frase porque para nosotros es inolvidable. Nuestro compañero dijo, me persigue la mala suerte. Chao. ¿Qué te pasó? Me puso 8. Le había puesto 8. O sea, se había quedado disconforme con la nota. Totalmente, lo había recontra aprobado. Bueno, por cierto, después nosotros sacamos lo que había que sacar, un 4 arañamos, nos recibimos y afortunadamente al día siguiente salió el programa por televisión, estaba todo bien. La reglamentación creo que existe, pasa que no se usa mucho. No se cumple, claro. Julio, vos siempre tuviste un diálogo con el oyente muy desestructurado, muy cálido. ¿A quién te imaginás cuando le hablas a ese oyente que quizá uno no puede distinguir con una cara? Sí, esta es una pregunta casi ontológica. Blasi, Alberto Blasi, profesor Alberto Blasi era el que había rendido. Era no, ese no lo puedo mandar. El profe de no, literatura. El profe. Ah, muy buen profesor. En realidad, yo creo que termino pensando en el promedio que supongo soy yo. Pienso en la gente normal, en el tipo que vive las mismas cosas que cualquiera de nosotros. Porque como, antes que nada, uno es oyente, y el hecho de ser locutor no te convierte en eso que ahora se llama un famoso. Uh-huh. No, la profesión te provee probablemente de alguna resonancia pública, alguna notoriedad, pero es consecuencia del trabajo. El mérito, el brillo, es de la radio, no de uno. Claro. Uno es simplemente un locutor de radio que, en la medida en que trabaja bastante tiempo, con continuidad, bueno, puede hacerse conocido. Hasta ahí llegamos. Pero no famoso. Y mucho menos jugarla de famoso. Para nada. En consecuencia, cuando vos lo tomás todo con normalidad, con placidez, con sentido común y con ilusión, con gusto. A mí me gusta ser locutor. A mí me gusta hablar. Y eso es lo que permite que tu tonalidad, para usar una palabra inevitable hoy por hoy, empatice con el oyente. Tal cual. Y vos también fuiste uno de los primeros que trabajaste parado en el estudio, con la vincha con el auricular y el micrófono incorporado, y moviéndote, y desestructuraste un poco esa mesa tan rígida, ¿no? Sí, en realidad debo decirte que para nada he sido el primero en trabajar parado, porque toda la vida en la radio se trabajó de pie. Ahora, lamentablemente, por la pandemia, está cerrada la Biblioteca Nacional, pero cuando la reabran, los invito a que vayan a la hemeroteca y pidan la colección de la revista Antena o la colección de la revista Sintonía, y van a ver las fotos de la transmisión, todo el mundo parado, las locutoras, los locutores, ni hablar los cantantes, todo el mundo parado.
En atriles, ¿no? Tenían atriles y apoyaban el texto ahí. Exactamente. Y el micrófono estaba apoyado en un pedestal. Y alguien alguna vez encontró la beta del negocio de las mesas. Algún arquitecto consiguió que todas las radios asumieran como necesario, indispensable, el estudio con una mesa circular o semicircular, o con la forma de una herradura, con las puntas contra el vidrio del control, con 4, 5, 6 sillas y sendos micrófonos. Esto genera, primero, un problema técnico porque los micrófonos se pueden realimentar. Luego, si uno de los participantes hace ruido con un diario, ese ruido molesta la transmisión, entonces el tipo lo mutea, el operador le corta el micrófono, y si esa persona justo en ese momento se decide hablar, no tiene plano, o sea, es un lío. Claro. Pero además, el gesto del locutor no tiene que ser lateral, sino frontal. Ahora, si como hacen conversaciones de chapa de café, entonces habla uno con el otro y da vuelta la cabeza y sale de plano, entonces, y se pierde la intención de hablarle a uno que escucha. Hablan entre ellos. Es otra cosa. Entonces, el oyente pasa a ser un testigo de una conversación de amigos que se llevan bien. Y además, están sentados. Y eso contradice las normas más elementales de la higiene vocal. Porque a nosotros nos enseñaron que hay un músculo que se llama diafragma que sirve para extender la cavidad pulmonar, para que los pulmones alberguen más aire, porque el aire es lo que permite que las cuerdas vocales vibren y nosotros hablemos. Si comprimimos la panza sentados, el diafragma no trabaja bien, entonces hay que trabajar de pie. Y lo otro es lo del micrófono con vincha, porque efectivamente nos permite una movilidad que nosotros hablamos con las manos, somos de hacer gestos, y esto nos da mayor soltura, y si hay que tomar algo que está sobre la mesa, un libro, entonces lo hacemos y vamos hablando y no salimos de plano. Claro, tal cual. Bueno, yo estuve viendo las radios en las que has trabajado. ¿Hay alguna en donde no trabajaste? Porque mira, Municipal, Mitre, Continental, Belgrano, El Mundo, Aspen, Del Plata. La lista de las que no trabajé es una. LS11 Radio Provincia de Buenos Aires. Después trabajé en todas. En todas. Qué bárbaro. Y bueno, la pregunta obligada es, ¿cómo ves el futuro? Porque viste que ahora también los chicos jóvenes, los adolescentes, al no tener una referencia de sus padres o de sus abuelos que están constantemente con el aparato físico de radio, como en el caso nuestro, quizá no son muy amigos de escuchar, salvo podcast u otro tipo de emisiones. ¿Cómo ves la continuidad de la radio después de sus 100 años? Dos cosas. Primero, el futuro es hoy. Este es un dato fundamental para rearmar la cabeza. El futuro no es que va a llegar, no, el futuro es hoy, ya empezó. Sí. Empezó antes de ayer el futuro. Eso primero. Y segundo, los jóvenes sí escuchan radio. Lo que pasa es que escuchan, efectivamente, como vos bien has dicho, los podcasts. Pero los podcasts son radio. ¿Qué son los podcasts? Como todas las radios tienen bla bla político todo el tiempo, los artistas de la radio han tenido que derivar a otras plataformas, se asoman a otras ventanas, que son estas construcciones que se hacen con una placa de sonido que alguno puede tener, una Behringer o la Roadcast, bueno, y se hace su programa. El tipo que quiere hablar sobre astronomía o jazz tradicional, como no tiene espacio, no hay lugar en la radio, porque todo es bla bla político, todo es agresión de palabras que se arrojan, entonces se va al podcast. Y el público escucha podcast. ¿Qué es lo que hace? Escucha. El verbo es el mismo.
escucha radio, escucha podcast, escucha. Dejemos de lado la cuestión del término, de la semántica. Yo creo que cada vez se escucha más y creo que cada vez se lee más. Esa cuestión de que, no se lee más, a lo mejor no se lee tanto en el papel. En el curso de la humanidad, el tipo empezó a leer, a escribir y a leer en la piedra. Le pegaba a una roca y escribía y leía, se comunicaba. Eso duró mucho tiempo, hasta que llegaron las tablillas de arcilla. Entonces el tipo empezó a leer y escribir en tablillas de arcilla. Eso duró mucho tiempo, menos que la piedra, hasta que llegó el papiro. Entonces el hombre empezó a comunicarse a través del papiro. Eso duró mucho tiempo, pero menos que la tablilla de arcilla. Cada vez los periodos fueron más breves. Hasta que los chinos o los árabes, no se sabe quién, inventaron el papel. El papel duró mucho tiempo, sí, pero menos que el papiro. El papel está siendo reemplazado por lo digital. Ahora, en la piedra o en la pantalla del smartphone, la gente lee. Y entonces, no hay que volverse loco con lo material, con los procedimientos, con el instrumento. El asunto es la esencia. Mientras podamos comunicar, mientras tengamos vos y yo la inquietud de contar una historia y haya alguien venturosamente, ahora no porque se aburrieron porque yo los emplomé, pero si hay alguien escuchando Estudio Abierto en Radio Sónica, otra vez se produjo el milagro. Qué bueno. Bueno, la verdad fue un gusto, Julio. Yo sé que tenés otros compromisos telefónicos y otras entrevistas porque te llaman de universidades, de radios, colegas. Es una fiesta. Te liberamos y te agradecemos muchísimo y nuestra admiración por tu trabajo y te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias, Martín. Ha sido un gusto hablar con vos. Sé de tu trayectoria, de tus inquietudes. Sé que, como decía un amigo mío, apuntás para arriba. Siempre hay que tratar de mirar por arriba del horizonte y esta es la fiesta de todos nosotros. Muchas gracias. Feliz día. Gracias, Julio Lagos, un referente para todos los que hemos estudiado comunicación, para los locutores, para los periodistas, un hombre que ha empezado en la gráfica y que después pasó a la radio y después a la televisión y ha pivoteado entre ambos trabajos y todo lo ha hecho muy bien, con mucha calidez.